Bueno, gracias. Gracias. Bueno, vamos incorporándonos. Bueno, pues estamos en la propuesta de Max Weber. La propuesta fundamental de Max Weber, que es su sociología comprensiva. Y es necesario aterrizar ya con su propuesta, con esa propuesta que él va a tener que enunciar como su máxima proposición. ¿En qué consiste la teoría comprensiva en Max Weber? Marjorie Aragón, por favor, ¿me la puedes leer esta diapositiva, por favor? Marjorie. ¿Está con nosotros Marjorie Aragón? Hola, sí, aquí estoy con ustedes. En todo individuo existen aspectos que lo hacen diferente, dice, de los demás, ya que en todo fenómeno social se configura y se manifiesta valores normales y modos, dice, de personas sentir, actuar, productores de la aprehensión, comprensión durante toda la vida. Nada más. No voy. Bien, gracias, Marjorie. Miren, la teoría comprensiva en este sentido es la que va a explicar, ¿sí? A explicar que los fenómenos sociales tienen o configuran o manifiestan valores, normas y modos de pensar, sentir y actuar. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo lo que manifiestan, por ejemplo, el ejemplo que puse en la clase anterior, de la acción social que emprendieron esta semana, por ejemplo, los veteranos de guerra. Ellos comparten entre ellos mismos valores, como la solidaridad, ¿sí? Como la fraternidad entre ellos mismos. Normas, ¿sí? Normas no digamos, costumbres no digamos, incluso una clase social. Ellos pertenecen a una clase social específica. Entonces ellos configuran valores, normas y modos de pensar, sentir y actuar. Producto de todo un aprendizaje que ellos han tenido durante toda su vida. Desde que nacen o incluso antes de nacer. Porque hoy en día hay planteamientos en los cuales uno desde el vientre empieza a nacer, a aprender, ¿cierto? Empieza a aprender del contexto histórico-social. Y entonces uno empieza pues también a partir de esa aprehensión de conocimiento, empieza a configurar problemas y configurar situaciones. Y que la sociología, en este caso, la va a comprender, la va a explicar y la va a interpretar. Y obviamente va a proponer soluciones. Entonces, esa es la teoría comprensiva de Max Weber. En eso va a desembocar, en explicar, en interpretar y en comprender, ¿sí? Cómo los seres humanos configuran fenómenos sociales
Llámense movimientos sociales, llámense partidos políticos, llámense sindicatos, llámense familias, llámense clases sociales, llámense fuerzas sociales. Y en verdad lo que vamos a ver configurado, cuando yo hablo de configuración, ¿a qué creen ustedes que me refiero? Me refiero a cómo en la práctica de en la realidad se manifiestan las necesidades. Y no solo las necesidades, sino que también los intereses. Entonces, esa va a ser la teoría comprensiva de Max Weber. Entonces, vean, no todo en la sociedad somos iguales en este sentido. Sí, claro, todos compartimos valores. Y ustedes saben que los valores son aquellos aspectos importantes de la vida de los seres humanos. Por ejemplo, la solidaridad, la fraternidad, el respeto, la identidad, etcétera. Ustedes en su comunidad, en donde viven, ustedes comparten valores. Ustedes comparten valores que los diferencian de otras comunidades seguramente. Ojo con eso. Entonces, hay normas también. Hay modos de pensar, sentir y actuar. Imagínense, por ejemplo, cuando uno va, porque a mí me gusta ir ahí al Centro Histórico de San Salvador y ver cómo la gente platica con uno. ¿Sí? Imagínense que platicando con una anciana en el Parque Barrio, ahí es donde están haciendo la nueva biblioteca. Y yo platicando con una anciana que vendiendo peines finos, ¿sí? Y unas mascarillas, etcétera, etcétera. Uno de pobre, dice. Imagínense, uno de pobre. Se levanta a las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana. Y empieza a venderme. Para tener a las 6 de la tarde por lo menos $5. $6. Para regresar a la casa y poder comer. Imagínense. No come los 3 tiempos, eso es lo que me quiso decir. Y en verdad, hay cientos de miles de personas en El Salvador que comen salteado. Increíble. Comen Licenciado, cuando hay. pero, ¿Aló? ¿Sí? licenciado, ¿Sí? eso de lo que usted está diciendo abarca, o sea, si se ve por el lado humano y también prácticamente por el lado de salud también se puede ver porque si vemos el trasfondo, esta parte Latinoamérica, por así decirlo, ese es el problema que tiene. Nosotros no tenemos una alimentación por lo mismo como los europeos, que no tienen tanta obesidad, tanto eso, porque la alimentación es diferente, porque ellos tienen un sistema de salud, un sistema de pensiones totalmente diferente. Entonces, si usted mira qué es lo que normalmente come esa persona que está en el centro de San Salvador vendiendo, que a veces $1 de limones o qué sé yo, o sea, cualquier cosa que venda, sus ingresos no van a ser muchos y le permite solo para la canasta básica. Ni Y para eso eso, a ni para la eso, larga, Alejandra. ni para eso también a veces. $5, Entonces, $5, con $5 5 no puede. dólares, sí, correcto. Entonces, eso acarrea, si usted tiene una alimentación a base solo de eso, también eso agrava de que puedan aparecer úlceras, puede aparecer, o sea, todo tipo de enfermedades y el sistema de salud de nosotros no está para atender eso, o sea, no tenemos la prevención desde ahí, pero es Correcto. porque la economía no da a veces. O también, y si lo vemos desde el otro punto de vista, usted dice, a veces me gusta ir al centro de San Salvador. Sí, es muy bonito. Yo, o sea, toda la vida mi papá nos andaba en todos esos lugares. Pero si usted mira
el alto grado de delincuencia y de desconfianza. Muchas veces usted se encuentra con alguien y lo primero es que le da desconfianza. Es como que yo a mi hija no la podría mandar al centro de San Salvador. Yo se podría ir, pero yo a ella no la mando. Correcto. Entonces, ese es un problema también de la sociedad en el contexto en el que estamos viviendo. Antes era la guerra y yo siento de que hasta estábamos mejor en la guerra. Muchas veces así he sentido porque yo estaba Increíble, pequeña. increíble. Increíble, increíble, pero las nuevas generaciones han tenido que vivir con un problema mucho más grande quizás el de nosotros, o sea, el escuchar tantos homicidios al día y todo eso, o sea. Desaparecidos. Hoy se Sí, llaman desaparecidos. se llaman desaparecidos, pero es como una figura que le está dando también, porque también esto tiene un trasfondo de que no es lo mismo que usted esté diciendo que hay 60 desaparecidos a que hayan 60 fallecidos. Eso. El impacto mediático es otro. Sí, correcto. El gobierno tiene que cuidar mucho eso, pues, porque es parte de la imagen que tiene que dar. O sea, estoy teniendo todo bajo control. Correcto. Porque no es lo mismo. O sea, puede ser que yo le pueda decir, hay 60 desaparecidos, pero de eso yo le puedo decir, no, 20 son señoritas que normalmente dicen y se fueron con el novio, qué sé yo. Y así sucesivamente. Entonces, no es lo mismo, aparentemente lleva un trasfondo. Correcto, correcto. Gracias, Alejandrina, por tu comentario, por tu opinión. Fíjense que Alejandrina está como señalando e identificando problemas que precisamente en el curso de sociología los vamos a tener que ir viendo. Solo que ya con todo el bagaje, con todo el instrumental teórico y metodológico que nos da la sociología. Créeme, Alejandrina, que tú has señalado lo que precisamente vamos a tener que analizar, vamos a tener que comentar en futuras clases. Créeme lo que lo vamos a tener que, nos vamos a detener en una forma tan, digamos, tan profunda, en todos esos señalamientos que tú has hecho y que tú tienes razón. Fíjense que la palabra, perdón, la cabeza piensa desde donde pisan los pies. ¿Sí? Y Alejandrina nos ha expresado. También, ella habló de su hija. ¿Y cómo? Ella no se atreve a enviar a su hija a hacer alguna diligencia, algún mandado al centro de San Salvador, pues, por ese problema de la delincuencia que existe. Ahí ya Alejandrina nos está planteando cuál es el contexto con su texto, porque mire, la vida es un texto, Alejandrina, y todos y todas, por favor. Solo que no lo andamos escrito, lo andamos aquí, lo andamos en nuestro lenguaje. Pero la vida es un texto que no necesita estar plasmado en un libro. Entonces, qué bueno, Alejandrina, te agradezco mucho y porque ya, como que vamos a ir ya acomodándonos en un sentido crítico. En un sentido crítico. Mire, a la sociología se le atribuye el análisis crítico, porque a la sociología, a nosotros en sociología nos toca ver, como dicen, las vísceras. Otros dicen, no, miren, nosotros hacemos una radiografía. Y ustedes que son profesionales de la salud, ustedes ya saben a lo que me refiero a una radiografía. Yo, pues, sí, aquí ando, aquí me veo, me puedo ver óptimo, ¿sí? Pero ¿qué tal si me sacan una radiografía? Imagínense. ¿Ah? Puede haber algún problema.
Entonces, nosotros aquí vamos a ver la radiografía de la sociedad. ¿Sí? Que a algunos no les parece, porque hay gente que no le parece. Hay sectores de la sociedad que no les gusta. ¿Ah? Por eso es que nos dicen los eternos negativos. Sí, así nos nombran muchas veces a nosotros en sociología. Son los eternos negativos. Estos son los que fomentan la desesperanza. O sea, que como que las ideas son las que crean la crisis. Y más no saben que es al revés. Son las crisis materiales, son las crisis sociales las que hacen que el ser humano tenga propuestas, tenga ideas. Entonces, qué bueno, Alejandrina. Tú te adelantaste, te agradezco. Creo que hay una preclaridad. Y resulta que si algo nosotros tenemos en sociología es adelantarnos a los escenarios. Increíble. Pero uno tiene la capacidad de adelantarse a los escenarios. Y es algo que Alejandrina en una forma, digamos, amena, en una forma oportuna lo hizo. ¿Sí? Bien. Entonces, esto es la teoría comprensiva de Max Weber. Increíble. Y cómo nosotros pudimos hacer una aseveración de esta teoría comprensiva a partir de problemas de la realidad social salvadoreña. Entonces, vaya pues el reconocimiento. Bien, entonces hemos hablado de los máximos exponentes de la sociología clásica. ¿Sí? O sea, la sociología clásica. Por eso es que se llama clásica, porque son los obligados remitentes o los obligados exponentes a los que se tiene que referir uno. Por eso son clásicos, porque mire, ¿hace cuánto? Solo Max Weber, ya 100 años que murió, prácticamente. Y estamos hablando de él. Y vemos la razón que tiene todavía. Imagínense. Entonces, es un obligado remitente, es un obligado exponente para hablar de la sociología clásica y del origen de la sociología. Porque que hace no, Max Weber no, digamos que no tiene responsabilidad en el origen de la sociología, pero sí tiene responsabilidad en el desarrollo de la sociología como ciencia, porque miren, pues, creó una sociología, un tipo de sociología, la sociología comprensiva. Pero resulta que la sociología, como toda ciencia, hay puntos de vista diversos, hay distintos puntos de vista. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la fuente de conocimiento de la sociología? Como también de toda ciencia, la realidad. ¿Sí? En este caso, la realidad socionatural, les dije un día de eso. Entonces, si la fuente de conocimiento de la sociología como ciencia es la realidad, no podemos hablar de la realidad de una forma abarcante, ¿sí? Porque es imposible. Hoy en día es imposible. Ojo, epistemológicamente hablando, es imposible. Tenemos que hablar entonces, tenemos que hablar de ramificarla. Yo creo que este término, ramificar, es un término que ustedes me van a comprender. Y ramificar la realidad para poder hablar de cuáles enfoques en verdad nos van a servir más para poder hablar de la realidad histórico-social salvadoreña. Entonces, vean, la sociología ha tenido que ramificarse en los últimos 50 años
Y entonces vamos a hablar pues de enfoques. Entendidos los enfoques como puntos de vista distintos. Entonces, después de hablar pues de teorías fundantes, como sería la de Conte, Durkheim, Max Weber, entonces vamos a hablar de los enfoques ahora, de los enfoques sociológicos para el análisis. Y aquí vamos a hablar de estos tres enfoques, que considero yo que nos pueden explicar en sobremanera el momento actual de la realidad histórico-social, ¿sí? Pero basado en la sociología de los enfoques, o en clave de enfoque. Entonces, vamos a tener que remitirnos a lo que es un enfoque. ¿Qué es un enfoque en la construcción del conocimiento en este sentido? Debido al desarrollo inusitado, o sea, como nunca antes, eso quiere decir inusitado. Debido al desarrollo inusitado del conocimiento humano, y en específico de la ciencia, es que se ha hecho necesario configurar los datos, indicadores y variables de la realidad histórico-social en puntos de vista y que inmediatamente se traduce en orientaciones temáticas específicas. No me lo vayan a confundir, por favor, esto, con que estamos nosotros atomizando en una forma mecánica la realidad. No, no es eso. No, ese no es el ánimo de los enfoques, sino que debido a que hay tantos problemas dentro de la realidad, o lo que muchos llaman esta realidad caótica, otros le llaman la realidad violenta y brutal. Está llena de problemas, está llena de mediación, que es necesario crear enfoque, es necesario analizar en clave de enfoque. Entonces, los enfoques son puntos de vista y que inmediatamente se traducen en orientaciones temáticas específicas que se toman en cuenta teórica y metodológicamente a la hora de construir un discurso científico sobre una parcela de la realidad. Entonces, un enfoque es un abordamiento concreto, específico e interesado desde una posición importante. ¿Cuál es la posición importante a la que nos referimos? La disciplina científica que a ti te toca pertenecer o desde la cual también tú analizas. Puede ser la economía, puede ser la teología, pueden ser el género, el problema de género, sexualidad. En este caso de la sociología también. Y que necesita construir conocimiento especializado. Cabe destacar que los enfoques se desglosan de las corrientes del conocimiento. Cuando esta última idea hay que entenderla de que más adelante vamos a ver las teorías o corrientes teóricas fundamentales en sociología, que son 12, ya se las estoy adelantando, que es el estructural funcionalismo y el materialismo histórico. De ahí se desglosan los enfoques a los que nos estamos refiriendo en este momento. Entonces, el enfoque teológico. La sociedad salvadoreña es religiosa. Ojo, porque en la sociedad salvadoreña el aditivo religioso es muy fuerte. Mire usted, el bus, el transporte público es revelador. No solo es revelador, sino que es fuente de conocimiento. Entonces, la gente ahí, uno va escuchando las conversaciones de las personas. Y no es porque sea entrometido. Por ejemplo, yo el ánimo es
más que todo es sociológico, científico. Y uno escucha a la gente. Primero Dios dice, Dios mediante. Mire, hay personas que dicen primero Dios cada 5 minutos. No sé si ustedes se han topado con personas o en la cotidianidad suya ha podido comprobar eso. Uno va a los mercados municipales también a comprar. Va a los hospitales como el Seguro Social, va. Y uno platica. No platica. Claro, ahora es más complicado eso. Por las medidas biosociosanitarias que tiene que tomar uno. Entonces uno, el aditivo religioso en la sociedad salvadoreña es bien marcado. Es bien presente. Entonces, el enfoque teológico de la sociología nos ayuda a explicar una sociedad como la salvadoreña. Una sociedad, y como lo dijo Alejandrina, con muchas desigualdades. Porque tú mencionaste, Alejandrina, el problema de la salud. Cómo el problema de la salud es un reflejo de cómo comemos. Más que todo la mala alimentación que tiene la gente, que tenemos nosotros, porque mira, hay que bañarse incluso hasta en el chorro ese uno. Yo me baño en ese chorro. Entonces, comemos mal. ¿Sí? Y esto se va a configurar también en la salud. Ya vamos a ver el problema de la salud. Entonces, también se configura en la salud, se configura en la educación, ¿sí? En la economía, no digamos. Fíjense que tú, Alejandrina, mencionaste algo muy importante, y que es, vale la pena mencionar, de que mucha gente en El Salvador no tiene empleo formal. Y por lo tanto no tiene un salario fijo, no tiene un salario estable. Y esto no quiere decir que en El Salvador hayan salarios dignos y decentes. Entonces, pero la mayoría de la gente no tiene un salario fijo, no tiene un salario permanente. De 10 salvadoreños, 7 están en el sector informal. Y ya vamos a ver ese dato. Este no es un invento, no es una ocurrencia. Es algo de lo que Alejandrina también señaló, y hay que ver eso. Personas que antes de llegar al trabajo pasan desayunando 3 pupusas y un café, $1. Y eso era hasta el año pasado, ahí por Navidad. Antes de la Navidad. Hoy ya no. El fin de semana que fui al mercado central a comprar, ya no vale $1. Las 3 pupusitas con un café vale $1.25. Entonces, el enfoque teológico también es muy importante para poder analizar una sociedad como la nuestra, llena de desigualdades, llena de inequidades, llena de exclusiones, llena de marginalidad. Este discurso no le gusta mucho, porque estamos hablando de la víscera, estamos hablando de la radiografía. ¿Sí? Ojo con esto. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir al enfoque teológico en sociología? Hay que enfatizar que el interés y la importancia de desglosar y ramificar el conocimiento sociológico de la realidad socionatural ha sido marcado por la necesidad de explicar, problematizar y específica y concretamente niveles o parcelas de realidad que dan cuenta del cómo está
de cómo está organizada la sociedad salvadoreña, ¿sí? De cómo está la sociedad. Entonces, vemos cuál es el estado de la cuestión, entonces. Como punto de vista de mucha importancia para la vida espiritual de la sociedad moderna, el enfoque teológico en la sociología busca ubicar y analizar lo que según las corrientes sociológicas fundamentales, como el estructural funcionalismo y el materialismo histórico, forman parte del universo de símbolos y relaciones necesarias de los seres humanos en la sociedad. Es decir, el lugar, los espacios y las relaciones configuradas en espiritualidad, religiosidad, tradiciones, costumbres y valores, etc. Todo lo anterior en la búsqueda y relación con un ser divino o Dios y sus expresiones y legados, las religiones. Esto es necesario que lo dimensionemos, ¿sí? Adecuadamente. ¿Sí? Adecuadamente. Fíjense que el enfoque teológico de la sociología implica identificar lugares, implica identificar espacios y también implica identificar relaciones. ¿Sí? Y que esos lugares, esos espacios, esas relaciones se configuran en espiritualidad, en religiosidad, en tradiciones, en costumbres y en valores. Y en la clase de anterior, en la clase del martes, estuvimos hablando de la espiritualidad y de la religiosidad. Fíjense que en El Salvador, y ya vamos a estar identificando algo complicado, porque es complicado lo que vamos a decir. En El Salvador se confunde la espiritualidad con la religiosidad. Se toman como cosas iguales. Se cree que son iguales. Es igual la religiosidad que la espiritualidad. Se hablan indistintamente. Y no es cierto. No es lo mismo espiritualidad que religiosidad. ¿Sí? La compañera que nos habló del problema de la familia, ¿sí? Nos habló de una religiosidad, no de una espiritualidad. ¿Sí? Al menos de una espiritualidad buena, que le agrada a Dios. Nos habló pues de una religiosidad, de gente que por razones religiosas se separa, ¿sí? o que tienen problemas en la familia. La espiritualidad, ¿qué es entonces? La religiosidad, ¿qué es entonces? Las tradiciones, ¿qué son entonces? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Y cuáles son los valores? A esto le importa mucho al enfoque teológico en sociedad, en la sociología. Para empezar, la espiritualidad no necesariamente coincide con la religiosidad. Tengamos cuidado con esto que estamos diciendo, porque muchos confunden esto. Muchos creen que espiritualidad le corresponde también a una religiosidad, y no necesariamente. No necesariamente. Resulta que la espiritualidad es aquella forma de cómo incide una divinidad sobre mi humanidad. ¿Sí? Para hablar de espiritualidad, en un sentido sociológico, vamos a hablar de una relación de una divinidad en una humanidad. Y cómo esa divinidad, a través de una enseñanza, a través de una forma de ser Dios, incide en mi humanidad.
Entonces, esa espiritualidad yo la voy a expresar en hechos. Yo la voy a expresar en pensamiento. Yo la voy a expresar incluso hasta en tradiciones. Yo la voy a expresar en costumbres. Yo la voy a expresar en valores. Y seguramente podría yo expresarla en una religiosidad. Yo les dije hace unos minutos, el cristianismo no es una religión, es una espiritualidad. Y cuando a Jesús, por ejemplo, que es el referente de todos los cristianos, y no el pastor o el cura, Jesús es el referente de los cristianos. Cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento principal, fundamental, para tener una relación verdadera con Dios, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el mandamiento? Le preguntan. Amarás a Dios sobre todas las cosas, pero también amarás al prójimo como a ti mismo. Estos dos. Ahí se resume la ley. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Jesús ahí? Que esos dos mandamientos son los que van a incidir en nuestra humanidad para que eso se exprese en una espiritualidad, en un pensar, sentir y actuar. Aquí es cuando desemboca la espiritualidad en un pensar, sentir y actuar. Ojo, alguien que tiene a Dios en su vida como referente, como guía, como conducción, va a tener una espiritualidad distinta a que no tiene a Dios en su vida. Seguramente. Seguramente. Entonces, vemos ahí pues que la espiritualidad deviene o implica en un pensar, sentir y actuar según el corazón de Dios, según la voluntad de Dios. Ah, bueno, y entonces la religiosidad, ¿en qué queda? Ah, mire, entonces, la religiosidad, pues puede haber religiosidad sin espiritualidad. Sí, puede haber. Puede haber. Y al revés también, puede haber espiritualidad sin religiosidad. Sí, puede haber. Licenciado, una pregunta. Sí, adelante. Adelante. Pero cuando usted habla de Dios, se refiere a Jesús. Correcto. Sí. O sea que eso no aplica para otras religiones, ¿no? Para los O otras espiritualidades, como usted bien lo dice. Para los cristianos me refiero. Sí, a los cristianos. Los que creen en Cristo. Sí, lo que el Dios de Jesús, expresado en Jesús, ¿va? Porque el Dios de Jesús se expresa en Jesús. Y no hay en otra persona, no hay en otro más. A eso me refiero. ¿Verdad? Entonces parece que necesariamente tenemos que referirnos a Jesús. Porque Jesús, ¿sí? Con Jesús Dios quiso hacerse condición humana. ¿Sí? ¿Por qué? En Jesús encontramos la revelación del Dios de la Biblia. ¿Sí? Entonces, todas las enseñanzas, todos los dichos y hechos de Jesús, si nosotros los aprendemos en una forma coherente, vamos a tener una espiritualidad acorde a lo que es el cristianismo. Claro, hay otras espiritualidades. Ojo con eso. Porque yo te puedo decir, bueno, el budismo, el hinduismo, el judaísmo, son también espiritualidades. Pero estamos hablando de la sociedad salvadoreña. Y yo te puedo decir, bueno, mira, hacemos una encuesta. Y mire, ¿usted cree en Dios? Sí. Seguramente más del 90% va a decir que sí. En El Salvador. Pero, y si yo le pregunto a la gente, mire, si usted cree en Dios, ¿en qué Dios cree? Ahí sí vamos como a diferenciarnos. ¿En qué Dios cree? ¿En un Dios que castiga? ¿O en un Dios misericordioso? ¿En un Dios compasivo? Porque muchas personas creen en un Dios que castiga. Otros no, creen en un Dios que es misericordia. ¿Sí?
Entonces, ahí está la espiritualidad, que me va a invitar a actuar, que me va a invitar a sentir, que me va a invitar a pensar del modo de Dios.